Hemos abordado el genio maya de la astronomía y la matemática, pero el verdadero secreto de su supervivencia y poder estaba escrito en la piedra y el agua, en un entorno de selva implacable, donde el agua era vida o muerte. Los mayas no solo recolectaron el recurso, lo purificaron con una ciencia que rivaliza con la tecnología moderna. Sus vastos embalses en Tikal no eran simples agujeros de agua. Eran sistemas de filtración biológica. Utilizaron zeolita volcánica y arena de cuarzo en capas específicas. En esencia, inventaron un filtro mineral avanzado capaz de limpiar el agua a nivel microscópico miles de años antes de que el mundo occidental siquiera imaginara la filtración de agua potable. Su supervivencia se basaba en esta maestría del recurso hídrico. Pero su conocimiento de la tierra no se limitaba a la ingeniería de fluidos. Se extendía a la alquimia mineral. Prueba de ello es el azul maya, el pigmento más resistente de la historia, una fusión de arcillas y plantas que desafía al tiempo. No se desvanece con el sol, ni con la humedad, ni siquiera con el ácido. Este color que adorna sus murales es una declaración científica sobre su profundo entendimiento de la química y la fusión molecular, un secreto que tomó a los científicos modernos siglos descifrar. Esta misma maestría se refleja en la longevidad de su arquitectura. Sus cementos, sus estucos, no eran mezclas simples. Eran compuestos orgánicos e inorgánicos, diseñados para respirar con el clima y soportar siglos de inclemencias. La ciencia maya era una ciencia de la resistencia, una que transformaba la piedra en conocimiento y el agua en vida. Su legado no es una reliquia, es un manual de ingeniería sostenible y una prueba irrefutable de que la sabiduría de la tierra fue su mayor poder. En nuestra primera parte, desciframos la nanotecnología mineral maya del agua estructurada. Ahora, vamos a la mente maestra detrás de esos logros, el concepto que redefinió el universo. Cuando Europa aún vivía en la oscuridad del cálculo rudimentario y el miedo a lo desconocido, los mayas, hace más de 2000 años, nos regalaron la herramienta mental más poderosa, el cero. Este no era solo un número, era el reconocimiento filosófico del vacío, del potencial, representado por una simple concha. Este concepto liberó a los mayas para crear un sistema vigesimal basado en el 20, infinitamente más ágil y poderoso que el romano, que permitió cálculos astronómicos complejos sin igual. Mientras los monjes europeos contaban con los dedos y ábacos, los mayas ya dominaban el cosmos con una precisión que hoy asombra. Este avance matemático era el motor de su dominio del tiempo. Sus calendarios, el Tzolk'in y el Hab, operaban como un sofisticado engranaje de relojería cósmica. Calcularon el ciclo lunar, los movimientos de Venus y los eclipses con una exactitud que superó cualquier sistema occidental hasta bien entrado el siglo XVII. Mientras en Europa se quemaban a los que sugerían que la Tierra giraba, los mayas tenían observatorios, como el Caracol, alineados con la danza de los planetas, demostrando que el tiempo no era una línea, sino un majestuoso ciclo sagrado. Esta sabiduría, este linaje, se manifestaba en figuras de alta conciencia. Observen a nuestros bien formados, no eran solo agricultores, eran el reflejo de una sociedad que entendía que el templo más sagrado es el cuerpo. Además de sus logros intelectuales, los mayas fueron maestros en ingeniería civil. Construyeron vastas redes de calzadas, los Sacbeob, que conectaban ciudades a través de la densa selva. Desarrollaron sistemas hídricos avanzados y represas para la gestión de recursos, demostrando una conexión profunda con la tierra y una autosuficiencia total. Sus templos y pirámides no eran solo monumentos, eran instrumentos. Con acústica avanzada y alineaciones matemáticas, reflejaban su comprensión del universo y su capacidad para integrarla en su vida diaria.
Los mayas nos dejaron un legado inquebrantable, inventaron el cero, nos dieron el tiempo y nos legaron la prueba de que en el cenit de la oscuridad, la luz de la conciencia puede alcanzar una altura inigualable. Esta es nuestra herencia, un legado de precisión cósmica y orgullo. Yo soy Sergio el Champ. Si esta verdad te resuena, suscríbete para más videos y juntos reclamemos la sabiduría de nuestros ancestros. En nuestra primera parte desciframos la nanotecnología mineral maya. Hoy vamos a la mente maestra y los líderes que hicieron posible esta civilización. Cuando Europa aún vivía en la oscuridad, los mayas nos regalaron la herramienta mental más poderosa, el cero. Este concepto, representado por una simple concha, no solo impulsó un sistema vigesimal, sino que fue la base para la construcción de imperios de conocimiento. Y a la cabeza de estos logros estaban líderes legendarios. Uno de ellos fue Kinich Yaná Pakal, Pakal el Grande de Palenque. Gobernante por casi 70 años, su sabiduría fue tan profunda que su tumba se convirtió en una cápsula del tiempo, un testimonio arquitectónico de su entendimiento del cosmos. Su máscara de jade, no solo un objeto de belleza, sino una declaración de su conocimiento astronómico y matemático. Mientras él ordenaba su ciudad, los cálculos del cero permitían a sus ingenieros construir templos alineados con los movimientos planetarios, transformando la piedra en calendarios. Pero el linaje de sabiduría no se detenía en los hombres. En Palenque también encontramos el misterio de la Reina Roja, cubierta en cinabrio, un pigmento rojo que simbolizaba la sangre y el poder. Su tumba demuestra que las mujeres mayas también ocupaban posiciones de inmensa autoridad y conocimiento. Su presencia no solo era política, sino espiritual y científica, asegurando que la herencia del conocimiento se mantuviera pura y poderosa. Estos líderes eran el reflejo de su pueblo. No eran solo agricultores, eran ingenieros, astrónomos y guerreros espirituales. Sus cuerpos fuertes, sus mentes agudas, eran el resultado de una sociedad que entendía que el conocimiento es poder. Además de sus logros intelectuales y liderazgo, los mayas fueron maestros en ingeniería civil. Construyeron vastas redes de calzadas, los Sacbeob, y desarrollaron sistemas hídricos para la gestión de recursos, demostrando una conexión profunda con la tierra y una autosuficiencia total. Sus templos y pirámides no eran solo monumentos, eran instrumentos que reflejaban su comprensión del universo. Las historias de Pakal y la Reina Roja son el testamento de un conocimiento superior. Nos legaron la prueba de que la luz de la conciencia puede alcanzar una altura inigualable. Esta es nuestra herencia, un legado de precisión cósmica y orgullo. Hemos descifrado la mente maya a través de su ciencia y sus líderes. Hoy descubriremos el corazón que defendió ese conocimiento, el guerrero cósmico. Cuando pensamos en guerra, imaginamos armaduras pesadas y caballos. Pero el guerrero maya era la encarnación de la agilidad y la estrategia. No dependían del hierro, sino de la disciplina y el ingenio. Sus rangos, como el guerrero jaguar o el águila, no eran solo títulos, sino niveles de conciencia alcanzados a través de riguroso entrenamiento físico y espiritual. Dominaban armas como el atlatl, un lanzadardos que superaba en potencia a cualquier arco europeo de la época. Pero lo que realmente hacía invencibles a los mayas era la integración de la guerra con lo sagrado. Sus batallas eran actos rituales, diseñados para capturar la energía y la esencia del enemigo, no solo para conquistarlo. Los rituales eran su tecnología espiritual. Mientras en Europa la guerra era un asunto de reyes y territorios, para los mayas era una necesidad cósmica, una forma de mantener el universo en equilibrio. Los famosos rituales de autosacrificio, donde los nobles derramaban su propia sangre, no eran actos de locura, sino sofisticados métodos para inducir estados de conciencia alterada y recibir visiones proféticas.
Era la vía para el diálogo directo con sus ancestros y los dioses. Su juego de pelota, el pitch, era la culminación de esta conexión, un ritual sagrado donde el sacrificio del perdedor no era una derrota, sino un honor supremo, un medio para asegurar la fertilidad y el futuro de su pueblo. El legado del guerrero maya no es de brutalidad, sino de honor, disciplina y una resistencia inquebrantable que ha perdurado a través de los siglos. A pesar de la invasión y el tiempo, el espíritu de esos guerreros, guardianes de la conciencia, sigue vivo en las comunidades mayas de hoy, que mantienen la disciplina de sus ancestros y el orgullo por su linaje. Esta es la tercera parte de nuestra trilogía. Hemos visto el genio, los líderes y ahora el poder. Hemos desvelado la ciencia, los líderes y los guerreros de la civilización maya. Pero todo este poder y conocimiento radicaba en una fuerza más profunda: las mujeres mayas. Olviden la visión eurocéntrica de una sociedad patriarcal. La cosmología maya se basaba en la dualidad. El hombre y la mujer eran necesarios para el equilibrio y la creación. La mujer no era un simple acompañante, ella era el eje. En la política su poder era incuestionable. Mujeres como la Dama Seis Cielo de Dos Pilas movían ejércitos y consolidaban reinos a través de matrimonios estratégicos y su propia autoridad. Pero su mayor poder residía en ser las guardianas del linaje. Ellas tejían, y ese acto no era una manualidad, era la representación de la creación del universo. En sus manos, el telar era la manifestación del cosmos, y los hilos, las trayectorias de las estrellas. Ellas heredaban y transmitían la sabiduría medicinal. Bajo el amparo de Ichel, diosa de la luna, el tejido y la medicina eran las parteras y curanderas, las intermediarias entre el mundo físico y el mundo espiritual. El nacimiento, la muerte, la enfermedad, todos los grandes misterios de la vida estaban bajo su tutela sagrada, y sus rituales eran la tecnología más íntima y poderosa. Los ciclos menstruales no eran un tabú, sino tiempos de máximo poder y visión, momentos en que la mujer estaba más cerca del inframundo y podía canalizar el conocimiento. Las mayas entendían que la conexión con el ciclo lunar era la conexión con el tiempo mismo. Eran la fuerza silenciosa que sostenía la sociedad. La sabiduría, la medicina y el futuro del mundo maya residían en ellas. Eran las responsables de perpetuar el conocimiento que permitió a sus hombres calcular el cero y construir ciudades alineadas con las estrellas. Ellas eran la raíz. Yo soy Sergio el Champ. Si la profunda sabiduría de las mujeres mayas te ha intrigado, únete a esta búsqueda de la verdad. Hemos mirado la luz de la ciencia y el liderazgo maya. Ahora es momento de descender a las sombras que gobernaban sus noches, el terror de Xibalbá y la brutalidad de la guerra ritual. Para los mayas, la guerra no era solo conquista. Era un acto de terror ceremonial. Sus tácticas estaban diseñadas para la sorpresa, ataques relámpago, a menudo sincronizados con alineaciones astrológicas precisas, conocidas como las guerras de las estrellas. El sonido de sus caracoles de guerra no era una trompeta, sino un chillido gutural, un arma psicológica diseñada para romper la voluntad del enemigo antes del primer golpe. Y su objetivo rara vez era la matanza masiva. El verdadero premio era la captura de la élite. Un rey capturado no era simplemente encarcelado, era sometido a un ritual de tortura ceremonial que podía durar días o semanas, culminando en un sacrificio que revitalizaba el cosmos. La sangre, la mutilación, la exposición al terror no eran actos sádicos, sino una ofrenda sagrada, un intercambio energético necesario para que el sol volviera a salir. Pero el terror más profundo no venía del campo de batalla, venía del subsuelo. Los mayas creían en Xibalbá, el inframundo, un reino de 9 niveles, frío y húmedo.
gobernado por 12 señores demoníacos, cuyo único deleite era la enfermedad, la putrefacción y el sufrimiento. Los cenotes y las cuevas eran sus portales. Cada vez que un rey moría, se embarcaba en un viaje aterrador a través de Xibalbá, un viaje que el Popol Vuh describe con un detalle escalofriante. Este miedo no era una superstición, era un motor de su vida. El horror silencioso llegó con el colapso del clásico. Las guerras intestinas, la ambición y la sed de prisioneros para el sacrificio se volvieron tan endémicas que consumieron a sus propias ciudades. Grandes metrópolis como Calakmul o Dos Pilas no fueron conquistadas por un enemigo externo. Se devoraron a sí mismas, dejando atrás estelas mutiladas, palacios vacíos y el eco de una civilización que desapareció en el silencio. El verdadero horror no es la leyenda, sino el ciclo de su propia caída. Un recordatorio sombrío de que incluso la civilización más avanzada puede sucumbir a su propia sombra. Si te atreves a explorar más secretos de la antigüedad, suscríbete.